Cambio de tema, cambio de mesa y vamos a hablar de una biografía que la leí y que aprendí mucho. Un amigo Goldman. Aprendí una barbaridad porque veo tus títulos, ¿no? Doctora en historia, CONICET, todo eso, pero está escrita para el humano de a pie y eso es muy bueno. Primera pregunta, ¿nos dice algo Mariano Moreno hoy? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos cuenta hoy? Y hoy, ante el Bicentenario, puesto que estamos a una semana de conmemorar el Bicentenario de la Independencia, creo que nos dice mucho, porque él fue el primero que utilizó públicamente la palabra emancipación, que habló de la emancipación, que la pensó a la emancipación, que la anhelaba, pero al mismo tiempo nos enseña cómo él estuvo inserto dentro de la incertidumbre, la contingencia, los conflictos, las disputas, las lecturas de una época revolucionaria que no se sabía totalmente, que no se conocía totalmente como tal. Cuando se inicia el movimiento de Mayo, la primera junta, jura fidelidad a Fernando VII. Claro, estaba Napoleón en España. Napoleón había invadido España en 1808 y se produce un hecho absolutamente inédito y desconocido para las monarquías europeas, como fue la cefalía real, es decir, la suspensión de la autoridad real. En toda la primera parte de la biografía le das mucha importancia a la formación en Chuquisaca, sobre todo de Mariano Moreno, ¿no? Como alguien que tenía previsto quizás un destino de sacerdote por parte de la familia, se convierte en un hombre de derecho con mucha formación intelectual para la época. También allí aparece, claro, era otra época, una niña de 14 años, que es la famosa, digo famosa por las cartas que ella le escribió cuando ella estaba muerto, ¿no es cierto? Pero le das mucha importancia a su formación intelectual, cosa inusual para la época. No era inusual para los letrados. Por eso, es decir, para aquellos, pero eran muy pocos, eran poquísimos. Pero sí era inusual esa formación. Él no solamente tiene una formación muy sólida como letrado, como abogado, sino que es un ávido lector. Y eso es lo que lo distingue y lo primero que señala su hermano. En una Así biografía. que yo, en la primera biografía que él hace en 1812, que es, luego, su hermano lo acompaña cuando él parte en misión a Inglaterra, él muere en alta mar, y su hermano cuando llega a Londres decide encarar esta biografía, que fue la primera. Y en esa biografía él señala eso. O sea, él señala que su hermano tenía una cultura muy amplia y además era un ávido lector y leyó no solo los textos que se leían en la época, jurídicos o las disputas religiosas, que también eran muy leídas, sino que era un apasionado por historia, por filosofía, por literatura, y tiene una ventaja, porque él cuando llega a Chuquisaca va a ser recibido por Matías Terrazas. Matías Terrazas era el secretario del arzobispo y era un hombre muy poderoso, de mucha influencia, de muchísima influencia, muy poderoso. Y tenía una de las bibliotecas más importantes, y eran muy poquísimos los que tenían bibliotecas. Bueno, él la tenía, y le da un libre acceso a Mariano Moreno en su biblioteca. Y Mariano Moreno lee todo. Hay dos cosas que me impactaron. Una, enterarme que no escribió el plan de operaciones. Así es. Yo siempre pensé que lo había escrito. La otra, discutible, pero yo no voy a discutir con vos, obviamente, porque no tengo el nivel para hacerlo, pero digo discutible en el sentido de cómo interpretar la muerte. Digo, vos un poco probás que no lo envenenaron, pero a la vez decís que 4 gramos de esta sustancia es mucho. Con relación al plan de operaciones, ¿sabés? Hay un larguísimo debate que abarcó todo el siglo XX y más allá, sobre si efectivamente Moreno fue o no el autor del plan.
Lo que cabe aclarar es que nunca se encontró el original. Hay solo copias. Pero vos decís no algo... hay ningún original. Pero además de eso, nadie en la época de Moreno, o sea, ninguno de sus contemporáneos hace mención a un plan de operaciones. La primera mención que aparece de ese plan es en 1814 en el entorno de Carlota Joaquina de Borbón, esposa de Juan VI, el regente de Portugal, y hermana de Fernando VII, que pretendía desde 1808 constituirse en regente de América del Sur, de los territorios españoles de América del Sur. Ella reclama esa línea dinástica que derivaba de su hermano. Que fue una tendencia muy fuerte. Que fue una tendencia muy fuerte. El primer grupo... Y duró hasta el Congreso de Tucumán. Claro, y dura hasta el Congreso. El primer grupo autonomista que surge, que pretende reivindicar los derechos de los españoles americanos, o sea, de los criollos frente a los peninsulares, fue ese grupo que apoyó a Carlota Joaquina de Borbón, y entre sus miembros van a estar destacados revolucionarios que posteriormente fueron revolucionarios, no en ese momento, como Belgrano y Castelli. Entonces, el plan de operaciones, dentro de esta polémica, en donde había historiadores que probaban que no era y otros historiadores que tendían a mostrar la correspondencia entre el discurso, el plan de operación, entre las medidas y las medidas de Moreno, yo desde muy joven tuve dudas, muchas dudas. Daba más crédito a la visión, a los argumentos que demostraban a partir de diferentes estudios que era apócrifo. Pero vos hablas de una novela. Sí. Vos hablas de que plagió una novela. Absolutamente. El año pasado salió un libro definitorio, creo, en este tema, que muestra que es una falsificación. Lo escribió Diego Bauso, se llama el plan de operaciones, un plagio bicentenario, el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno, mito y realidad, donde él muestra, porque ahí pone cuadros y coteja, que la mitad del plan de operaciones, porque casi la mitad del plan es la introducción al plan, después tiene las medidas y una conclusión, es una copia textual de una novelita francesa que fue un bestseller en la época, que fue traducida al español, que se llama El cementerio de la Magdalena, de Regnault Varenne, y la copia es textual. Pero me decepciona. No le quita nada a Moreno. No le quita nada. No. Yo creo que además el plan tiene muchísimas repeticiones, está mal escrito, no es el Moreno. Si vos lees los discursos de Mariano Moreno y lees el plan de operaciones, te das cuenta que no es la misma persona. La muerte. Siempre se sospechó que Saavedra tuvo algo que ver. Leyendo tu biografía, aparentemente no. Sí, yo, no creo en la idea del complot, sí que lo querían a Moreno, que lo querían desterrar. Él renunció, pero, lo llevaron a esa renuncia, no hay duda. En eso estuvieron implicados Saavedra, estuvo también el Dian Funes, lo empujaron, ya era evidente la oposición entre la personalización. No lo dejaron entrar a un regimiento en un agasajo. Claro, entonces... ahora, la muerte es más compleja. ¿Por qué es más compleja? Su hermano dice en la biografía, que dice dos cosas. Por un lado, que el capitán le administró en forma imprudente un emético. El emético era una medicación que se usaba en la época, que era muy usada para producir como un lavaje, porque producía vómitos y una descompostura que le permitía después recuperarse. Se usaba para distintas enfermedades. También dice que murió como Sócrates. Entonces, deja ahí una ambigüedad. Luego... Le dio 4 gramos. Eso lo dice posteriormente. Solo en ese momento no lo dice. Pero todo lo que digo es tu libro. No, pero él no lo dice eso cuando escribe. Por supuesto. En 1836, él ya se había recibido de médico. Él ya sabía
ya sabía como médico cómo era la dosis, seguramente sabía la dosificación del emético y lo que podía producir en una persona, la cantidad de emético que podía corresponder a ciertas personas de acuerdo a su contextura física. Entonces ahí ya da detalles y dice, le dio 4 gramos de emético cuando Moreno solamente hubiese podido soportar medio gramo, pero eso lo dice 20 años más después. Y él había tenido fiebre reumática. Posiblemente él no sabía, yo creo que Manuel no sabía cuánto, pero evidentemente le dio una dosis fuerte de emético, pero no era veneno, era una medicación. Claro, en esas dosis a él, que ya estaba enfermo, le produjo una terrible convulsión y lo llevó a la muerte. Ahora, ¿por qué el capitán le dio una cantidad mayor de emético? No le dio lo que le correspondía, no le consultó a su hermano y bueno, eso no lo sabemos. Notable, Noemí Goldman, tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariano Moreno, de Reformista a Insurgente, una biografía con la que aprendemos mucho, realmente mucho, y además está bien escrita. Está escrita para que usted o yo la podamos leer y la podamos disfrutar. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.